Abran sus Biblias, hermanos, en Marcos. Estamos en Marcos capítulo 4, hoy estamos en el Evangelio de San Marcos y acabamos de pasar un tiempo maravilloso. Creo que hace 8 días tuvieron un buen tiempo juntos acá con el hermano José, que muy amablemente nos sirvió y nos ayudó. Hoy lo bendecimos por ese servicio y estuvimos viendo un tiempo de celebración de Pascua, estuvimos viendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y recordando todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuántos la pasaron bien en el tiempo de Pascua? ¿Sí crecieron más en Cristo? Amén. De eso se trata, ¿no? No de buscar huevitos, ¿no? O quienes, aunque pues vale también, ¿no? Pero lo más importante, lo más importante es recordar y tener presente la resurrección de nuestro Señor y recordar todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Hoy retomamos nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos ahora en una sección muy familiar para muchos de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes han leído esta sección. Jesús cuenta la parábola del labrador que salió a sembrar. ¿Cuántos ya han leído esta parábola del labrador que salió a sembrar? Muy bien. Hoy estamos aprendiendo sobre esta parábola, la parábola del labrador que salió a sembrar, y aprendemos sobre los 4 tipos de suelos, ¿sí? Hoy vamos a aprender sobre que hay 4 tipos de suelos en los que cayó la semilla. Entonces, a medida que vamos desarrollando ese texto, pídale al Espíritu Santo, hermanos, que te muestre, que te revele tú a qué clase de suelo pertenece, tu corazón, qué clase de suelo más se identifica, ¿no? Más perteneces. Y sabemos que la única que confronta nuestro corazón junto con la palabra es el Espíritu Santo. Va a empezar a hacer una obra en nosotros y nos va a mostrar sobre estos 4 suelos, ¿no? En la cual cayó esta semilla. Vamos a ver esa parábola en 2 partes. Hoy lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte, que es la que vamos a ver hoy, será la parábola misma. El Señor Jesucristo enseña una parábola y la próxima semana vamos a ver cuando el Señor Jesucristo explica, después de que Él expuso la parábola, enseguida Él la explica. Eso lo vamos a ver, esa explicación la vamos a ver de hoy en 8. Entonces, esta semana nos centramos, o el día de hoy nos vamos a centrar en nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio. Hoy vamos a tener un tema principal, es de qué responsabilidad tenemos, ¿no? En la nueva familia. Hemos hablado mucho sobre que somos integrantes de una nueva familia y como integrantes de esta nueva familia tenemos responsabilidades. ¿Es así o no? Hemos hablado mucho sobre ello. Entonces, hay una responsabilidad de compartir el Evangelio, que muchas veces nos hacemos el de las orejas, ¿no? Como decimos en nuestro país, nos hacemos como que no es para mí, pero hay una responsabilidad de compartir lo que yo recibí por gracia. Entonces, hoy el título del sermón se llama ¿Eres un sembrador? Y viene como en signo de pregunta, está formulado como una pregunta. ¿Tú te consideras un sembrador? Entonces vamos a ver qué características tiene un sembrador. Amén. Vamos a leer el pasaje. Entonces, abran sus Biblias, por favor. Ok. Ya. Muy bien. Abran sus Biblias, Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9. ¿Listos, hermanos? Parábola del sembrador. ¿Cuántos ya habían escuchado esta parábola? ¿Cierto? Muy común. Pero hoy la vamos a desglosar y vamos a entender un poco más. Dice así la palabra del Señor. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero
Cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 70 y otras a 100 por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? El Señor Jesucristo cierra con esta frase, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? La semilla fue esparcida, entonces aquí vemos esta parábola donde el Señor nos muestra que una semilla fue esparcida por todo el campo, ¿cierto? Cayó sobre diferentes tipos de suelos. Pídale al Espíritu Santo que te revele, que te muestre. Y con cada suelo hubo un resultado diferente. Con cada suelo hubo resultados diferentes. Pero había un solo granjero, ¿cierto? En ningún momento el Señor nos muestra esta parábola como que habían varios granjeros o sembradores. Y no había, o sea, vemos que había un solo granjero y ese granjero solo hizo una cosa. ¿Qué hizo el granjero? Esparcir la semilla, ¿cierto? Eso fue lo que hizo el granjero. La próxima semana aprenderemos que la semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? Esa semilla es la palabra de Dios. Vamos a aprender que los suelos son las personas, el corazón de la persona, ese suelo es el corazón de la persona que escuchan la palabra. Así que vemos claramente que vamos a obtener diferentes respuestas dependiendo de la condición espiritual de esa persona que escucha o que recibe la semilla, ¿sí? Pero de nuevo aquí el granjero solo está haciendo una cosa, está sembrando la semilla. Aquí el granjero o el que siembra la semilla no está analizando, en ningún momento analizó o estudió los suelos. En la parábola en ningún momento se nos dice eso, sino que la única responsabilidad que tenía el sembrador era regar la semilla. Amén. Entonces, ¿quiénes conocen aquí las 5 grandes, grandes comisiones que tenemos de parte del Señor para el creyente? Hay 5 grandes comisiones. Mateo 28, 19, id y haced discípulos, ¿cierto? Esa es la primera, a todas las naciones. Marcos 16, 15, predicad el evangelio a toda criatura, segunda comisión. Lucas 24, 47, se predicará en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, tercera. Cuarta, Juan 20, 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Última, en Hechos 1, versículo 8, seréis mis testigos. Esa es la grande comisión que tenemos de parte del Señor para nuestras vidas. Es responsabilidad de cada creyente compartir las buenas noticias acerca de Jesús y no hay excepción, hermanos. Nuestra responsabilidad es compartir la buena noticia, es compartir el evangelio. Amén. Y algunas personas piensan, bueno, lo que pasa es que yo no sé lo suficiente. Y quizás muchos de nosotros nos identificamos ahí cuando iniciamos en nuestra vida con Cristo. No, es que no sé lo suficiente. La pregunta es, ¿tú conoces a Jesús? ¿Estás conociendo a Jesús? ¿Sabes que Él te salvó? Entonces ya es suficiente. Lo que tú ya sabes es suficiente. Si tú ya sabes quién es Jesús, lo estás conociendo y sabes que Él te salvó y te está perdonando y te perdonó, con eso es suficiente. O sea, ya puedes compartir lo que sabes, ¿cierto? Muchas veces nosotros creemos que regar la semilla es hablar de un pastor, hablar de una iglesia. No, es Cristo. Cristo es nuestro fundamento, Cristo es nuestra roca, entonces a Él es el que hay que hablar de Él. Amén. Algunas personas piensan, bueno, yo me voy a equivocar en algo, soy torpe para hablar, me enredo al hablar, yo me voy a equivocar, yo no voy a poder compartir el evangelio. La pregunta aquí es, ¿confías en el Señor? ¿Sabes que Él te dará palabras? ¿Confías en el mover del Espíritu Santo? Entonces no te preocupes, confía en Él. Amén. Confía en Él. No temas, confía. Muchos dicen, no, es que yo tengo miedo. A mí me da miedo y me paralizo. Solamente pararme al frente de varias personas, yo me paralizo. O solamente con una persona al hablarle yo entro en pánico. Y ese miedo
Uy, ese temor de pronto es producto porque piensa en la manera como me van a rechazar o se burlarán de mí, pensarán que soy un extraño, un loco. Entonces todos esos miedos y esos temores vienen y son fundamentados porque hay toda esa clase de ideas, ¿no? Me van a rechazar, se van a burlar, van a pensar que soy un extraño, un raro. Y sabemos que lo que le sucede a las personas que no confían en Jesús, eh, sabemos que estas personas eh, son, son castigadas por sus pecados y son condenadas, ¿verdad? Pero nosotros no entendemos esto y muchas veces nosotros nos dejamos invadir de miedos, de temores y no esparcimos la semilla. Y también sabemos que no debemos temer al hombre, sino a Dios. ¿Qué dice Mateo 10:28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No temamos al hombre, debemos temerle más al Señor. Si tú te dejas gobernar por esta palabra, no va a haber temor. Tú vas a confesar y a compartir de Cristo. Amén. Algunas personas incluso te van a odiar, te van a rechazar. Un ser querido, un ser allegado tuyo, un amigo. Pero la verdad es que no te están rechazando a ti, ni se están burlando de ti. ¿A quién están rechazando? Pues al que tú estás presentando, a Cristo, ¿cierto? Su obra. Amén. Sin embargo, algunas personas recibirán al Señor cuando tú esparzas la semilla, pasarán de la muerte a la vida, ya sea en ese momento o en algún otro momento, más adelante, y será de una semilla que tú plantaste. Y muchas veces nosotros ni por enterados, mejor dicho, que yo cierto tiempo atrás yo le compartí a una persona, a un vecino, a un amigo, y la semilla quedó allí. Pero debemos tener esa confianza en la palabra. Entonces, ¿qué es peor? ¿Soportar la dificultad momentánea, ¿no? El momento engorroso o de pronto de rechazo, o ser juzgados por Dios por mantener nuestra boca cerrada? ¿Qué es más difícil? Y muchos de nosotros no entendemos que se trata del alma, de una vida eterna. ¿Sí? Entonces, hay 3 puntos que me gustaría repasar con respecto a la evangelización personal. Aquí los vemos en pantalla. Primer punto, es el deber y el privilegio de cada seguidor de Cristo compartir las buenas nuevas con los demás. Cuando nacemos de nuevo, recibimos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, y ese nuevo nacimiento significa nacimiento al amor al prójimo. Si no hay amor al prójimo, es cuestionable, ¿no? O sea, que el Señor esté obrando en mi vida, esté obrando en mi corazón, ¿no? Haya un nuevo nacimiento en mí, tiene que nacer un amor al prójimo. Y si realmente te preocupa por otras personas, tú le vas a hablar de la salvación que hay en Cristo Jesús. O sea, esa compasión que nace en tu corazón cuando tú naces de nuevo, cuando tú confías en Cristo, te arrepientes y le sigues en fe, enseguida de eso va a nacer en ti una compasión y una preocupación por el prójimo. Cada uno de nosotros tiene un amigo, un vecino que necesita escuchar a Jesús. Cada uno de nosotros tenemos miembros de nuestra familia, una persona en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? Y algunas personas piensan que la evangelización solamente se puede resumir en un estilo de vida. ¿No han escuchado esas personas que dicen, es que mi vida es suficiente? Con que yo dé un buen testimonio, yo estoy predicando. ¿Cuántos han escuchado así personas que han dicho eso? Yo voy a servir, yo voy a vivir como un cristiano, y como resultado vendrán a Cristo, porque están viendo mi testimonio. Pero acordémonos, hermanos, que aquel granjero fue al campo porque era granjero, ¿cierto? Y ese era su estilo de vida, es un granjero. La parábola nos dice que es un granjero, pero él no se quedó allí simplemente esperando que las plantas crecieran como resultado de su presencia porque era un granjero.
en el campo, ¿cierto que no? Él echó la semilla y hubo una responsabilidad ahí de él. Entonces, tu estilo de vida como cristiano es muy importante, sí. Tampoco no podemos negar, ¿no? Que entonces no tiene que haber un testimonio. O sea, es importante tu estilo de vida, refuerza tu testimonio de Cristo, lo refuerza, pero en algún momento hay que abrir la boca. En algún momento tenemos que hablar de Cristo, juntamente unido con tu estilo de vida, porque entonces existe el otro caso, ¿no? Las personas que hablan mucho de Cristo, pero poco se ve de Cristo en sus vidas. Amén. ¿Y por qué tenemos que abrir la boca? Romanos 10:17 nos responde esto. La fe viene del oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. Segundo, el segundo punto que vemos acá. Si has hecho suficiente evangelización, entonces sabes que las personas responden de manera diferente. No debería extrañarnos, no debería asustarnos que hayan diferentes respuestas en la gente, ¿cierto? Algunas personas escuchan y parecen recibir a Cristo de inmediato. Yo sé que ustedes han tenido estos casos. Otros son indiferentes a las buenas noticias. También los hemos tenido. Y algunas personas rechazan a Cristo y te rechazan a ti. Esto no debería sorprendernos porque cada uno de los suelos tuvo una respuesta diferente. Aquí estamos viendo 4 respuestas diferentes. No nos extrañemos, hermanos. No nos asustemos, ¿verdad? Porque el Señor ya no lo está advirtiendo, el Señor ya no lo está hablando. Amén. Entonces, sabemos que algunos cristianos evangelizan hasta que tienen una mala experiencia y luego dejan de hacerlo. Se asustan. No, el Señor ya nos está advirtiendo. Tercer punto. Vivimos en un mundo muerto, caído, moribundo, que necesita oír acerca de quién? Del Salvador, de nuestro Salvador. Desafortunadamente no todos los que escuchan el Evangelio van a recibir a Cristo. Solo la buena tierra que produce fruto. Buena tierra, un buen corazón. Pero, ¿qué posibilidades tiene alguien si no se lo dices? Si no abrimos la boca y si no esparcimos la semilla. ¿Cierto? Tú y yo estamos aquí porque alguien nos compartió el Evangelio. ¿O cuántos están aquí porque, claro que hay casos, ¿no? Digamos, personas que a través de un programa el Señor, ¿no?, le habló, o la misma persona, el Señor colocó en su corazón leer la Biblia y ahí, uno ha escuchado testimonios así, ¿verdad? Pero yo pienso que aquí alguien nos compartió. Levanten la mano de cada uno de ustedes, alguien le compartió a usted el Evangelio, ¿cierto? A todos nosotros nos compartieron el Evangelio. Alguien, un familiar, por mi parte fue un familiar, ¿sí? Me compartió el Evangelio. Cristo nos ha ordenado que vayamos y contemos al mundo. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿tú eres un sembrador? ¿Tú te consideras un sembrador? ¿O un asistente? ¿Sí? Hay una diferencia bastante marcada acá. Muy bien, entonces dicho esto, vamos entonces ahora sí a repasar versículo, vamos a ir desarrollando versículo por versículo. Por favor, acompáñenme en este desarrollo. Versículo 1. Aquí vemos que Jesús está nuevamente enseñando junto al mar y una multitud muy grande está a su alrededor. Nuevamente, escuchamos de las multitudes siguiendo a Cristo. Hemos hablado que no toda esta cantidad de gente buscaban a Jesús para el perdón de sus pecados, sino por otros intereses. El mar es el mar de Galilea, el que está hablando aquí este versículo, y Jesús hablaba con frecuencia allí a grandes multitudes. El mar de Galilea está rodeado de colinas, por lo que eso servía como un anfiteatro, como un teatro, ¿verdad? Jesús se subió a la barca y Jesús podía hablar a la multitud en las colinas, a sus espaldas, y era muy fácil. O sea, había como eso tiene un término, un eco, ¿no? Había una buena, por las colinas, como que el sonido del Señor al hablar era más fácil para él. En el versículo 2 vemos que Jesús les enseñó muchas cosas en parábolas, y es importante reconocer que Jesús pues era un maestro como nadie, ¿no? Jesús
nos mostró que es fácil. De hecho, muchas personas se dejaban llevar mucho por los milagros de Jesús en esa época y pensar que los milagros eran el aspecto principal de su ministerio, pero no eran los milagros. Jesús fue ante todo un maestro y cuando él empieza con estas parábolas es impresionante el tema de las parábolas. Y 3 veces en estos 2 versículos se nos dice que Jesús estaba enseñando, él estaba enseñando. Incluso los milagros de Jesús fueron una ayuda visual para su enseñanza. Y aquí vemos otro medio por el cual él enseñaba y es por el medio de las parábolas. Una parábola relata, ¿qué es una parábola? Una parábola es cuando se relata verdades espirituales a través de cosas cotidianas. Eso es una parábola. Una parábola revela la verdad de Dios de una manera que no es obvia para todos los que la escuchan. El término parábola en realidad está compuesta en su original del griego para, se divide en 2. Para significa ponerse al lado de algo y bola significa lanzar o arrojar. Y es una historia que se desarrolla junto a hacia una enseñanza. Warren Wiersbe, en su comentario acerca de esta parábola, dice que una parábola es como, imagínense ustedes, hermanos, allí donde ustedes están. Él dice me gustó mucho porque él dice que una parábola es como un cuadro que cuando tú lo ves, es un cuadro, que cuando tú lo ves y te llama la atención, entonces ese cuadro te llama tanto la atención y en la medida que tú lo continúas observando y viendo, ese cuadro se convierte como en un espejo. Y ese espejo, que es donde tú te puedes ver, nos podemos ver a nosotros mismos, y si tú continúas viendo ese espejo y continúas meditando en ese espejo y analizando el espejo, y lo haces con fe, esperando que Dios te ilumine, ese espejo se convierte luego en una ventana por la cual tú vas a ver a Dios y su verdad. Y cada vez que vemos a Cristo hablando en parábolas, Él nos está enseñando, no nos está enseñando cualquier historia. Él está enseñando y mostrando el reino de Dios. Las parábolas revelan los misterios del reino de Dios. Amén. Versículo 3. Pasemos al versículo 3. Entonces, continuando Jesús, comienza la parábola y dice, escuchen, consideren a un sembrador que salió a sembrar. Sabemos que hoy en día los agricultores realizan mucho trabajo para preparar el campo antes de la siembra. Aquí Jesús dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Sin embargo, el agricultor acá vemos que no espera demasiado llega y salió el sembrador y vemos que aquí recordamos que Jesús está enseñando a sus discípulos, en ese momento Jesús les está enseñando, acaba de nombrar a sus 12, que eso lo veíamos domingos atrás, y les permite pasar tiempo con Él y Él los va a enviar a predicar. Él los está formando y los va a enviar a predicar. Y les está enseñando a recorrer todo el campo, tal como lo hace un agricultor. En otras palabras, acá nos enseña que no debemos dejar nadie afuera, que debemos tener claro cuál es nuestra comisión y cuál es nuestra responsabilidad. Y Jesús también les está enseñando a esperar resultados diferentes. Entonces, los diferentes resultados no se deben a que la semilla sea diferente. La semilla es la misma. ¿Y qué representa la semilla? ¿Qué representa la semilla? No. Es que ella lo hizo para ver si todos estaban. Ella cometió el error. Exacto. La palabra, ¿cierto? La semilla representa la palabra. Y la diferencia se debe a los tipos de suelos. Las diferentes reacciones o los diferentes resultados en estas semillas no se basa en la semilla, sino en los suelos. Y dijimos que los suelos que representan mi corazón. Amén. Entonces, los tipos de los suelos corresponden a tipos de personas y podemos agrupar los suelos en 4 tipos de personas. Aquí las tenemos también en pantalla. 4 tierras. Entonces,
Versículo 4, vemos que la persona obstinada, testaruda, ¿verdad? Dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Cayó junto al camino. De vez en cuando hemos visto personas así, ¿cierto? Que la semilla cae y podemos aquí hablar sobre personas y podemos describir a personas que, que son obstinadas, que son egoístas, que la palabra, la semilla entra por un oído pero sale por el otro. Ellos no quieren escuchar, solo piensan en lo que quieren obtener en ellos mismos, en sus pensamientos, en su forma de hacer su vida. Y muchos de nosotros hemos experimentado esto con nuestra propia familia o amigos. Y podemos aquí describir las conversaciones que hemos tenido con nuestra esposa, ¿verdad? Con nuestra pareja. Podemos describir conversaciones que hemos tenido con nuestros padres. Yo recuerdo mucho una conversación con mi papá y yo tratándole de predicar la palabra y él no quería recibir la palabra. Era testarudo, su corazón estaba cerrado. Este terreno estaba cerrado. El suelo no estaba apto para esa semilla. Muchas veces nosotros cuando tenemos conversaciones con nuestros hijos también, nosotros tratando de botar la semilla y no entienden no entienden la palabra y el corazón no quiere recibir esta palabra, no quiere recibir la semilla y vemos ahí esa lucha que uno puede obtener en el momento de botar la semilla. Y el punto es, la persona no está dispuesta a escuchar. Ustedes no han tenido conversaciones cuando tú quieres predicar del evangelio y resulta que esta persona sabe más y no te deja ni hablar. ¿Cuántos han tenido experiencias así? Personas que saben más y no, pero hermano, es que esto y lo otro y uno, bueno, pero la persona entonces sabe mucho más y lo calla uno y no escucha, se le dificulta escuchar porque ya tiene algo en su mente, ya tiene algo en su corazón, ya está predispuesto. Entonces, hasta que el Señor no les abra la mente, nunca entenderán. El punto es que hay personas, hay corazones que no están dispuestos. Y hemos tenido hermanos entre nosotros así, que se les predica la palabra, pero esta semilla cae en esa clase de terrenos, en esa clase de suelos. Eso no significa que debamos rendirnos, ¿verdad? Esto no significa eso. El pastor Errol mencionaba esta mañana que el papá de él fue así. El papá de él, durante la mayor parte de su vida, nunca quiso escuchar al Señor, nunca quiso recibir. Se convirtió al Señor cuando tenía 80 años, ¿no? El pastor hablaba que muchas veces le suplicaban, muchas veces hasta con lágrimas. Y nos podemos ver, yo me identifico mucho porque yo recuerdo con mis padres también era así. Y nosotros mis hermanos y yo fuimos los primeros que llegamos a Cristo y era después entonces para tratar de enseñarle a mis padres eso fue difícil. Y el pastor decía que también oraron mucho por su papá. Un día el Señor abrió los ojos de su padre y recibió a Cristo. Cuando ellos no estaban llorando, ni orando, ni nada, pero el Señor fue el que hizo la obra. ¿Sí? Y tenemos que recordar que eso es lo que Dios debe hacer por ese tipo de personas. 1 Corintios 2:14, pero el hombre sin el Espíritu no percibe lo que proviene del Espíritu de Dios, porque para él es locura. Debemos estar siempre prestos a obtener ese resultado, hermanos. Porque para él es locura y no lo puede percibir porque se ha de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Versículos 5 al 6. Está la otra clase de persona, la persona superficial, que no tiene una profundidad en su fe. Están conmovidos por una experiencia, ¿sí? Están motivados por un sermón. Muchas veces nos ha pasado, nos motivamos por un sermón, salimos de acá y a las horas ya se nos olvida. O sea, la semilla cae en un terreno en un corazón emocionalista, ¿cierto? Y es posible que entren en acción rápidamente, pero no dura. No es de larga duración, como las pilas, ¿verdad?
sino que es de corta duración. Y esta emoción dura poco. Y aquí podemos mencionar y describir personas que reciben la palabra, reciben la semilla, pero deciden no seguir adelante, saltan de una iglesia a otra, dando apariencia de un rápido progreso espiritual. Hay personas que muestran un progreso espiritual bastante avanzado y tienen el conocimiento de su palabra acá arriba, pero resulta que en su corazón esa semilla no da fruto, no echa raíces. En la sección que cubriremos la próxima semana, Jesús dice que esta es la persona que oye la palabra y al instante la recibe con alegría, ¿cierto? La recibe con gozo, pero no tiene raíz. Así que cuando viene la angustia, viene la persecución, se apartan. Y eso sí que vemos constantemente, hermanos. Lastimosamente vemos mucho en las iglesias. Personas que son emotivas, personas que reciben con gran gozo y júbilo, ¿no?, la palabra del Señor, adoran al Señor, pero las preocupaciones, el afán de este mundo los hace apartar. No hay raíces. Y Jesús está hablando de una persona, y acá está hablando de personas en la iglesia, ¿sí? Una persona que piensa que es cristiana, pero los problemas y las desilusiones demuestran lo contrario. O sea, como que se manifiesta realmente qué condición está su corazón. Y esto nos ayuda a entender que no todos los que responden inicialmente de manera positiva al Evangelio son realmente salvos o que han nacido de nuevo. Entonces, se puede ser inicialmente una respuesta, se puede ver una respuesta emocional y tú puedes decir, wow, mire, esta persona como que, ¿no? Y uno como que también se pone contento, pero sí, pero es una respuesta generada humanamente, ¿sí? Y no es la obra del Espíritu de Dios en ellos. Hay que seguir orando, hermanos, por ellos. No hay que rechazarlos tampoco. Hay que seguir orando. Así que no debería sorprendernos que algunas personas se prueben como que se prueban en el cristianismo como si se probaran ropa en un centro comercial. ¿Sí? Entonces nosotros vemos a las personas que les gusta el aspecto de la ropa y se prueban muchos atuendos y lo usan por un tiempo, pero sus gustos cambian. Entonces ya el día de mañana hasta niegan el Evangelio. Y uno dice, pero Dios mío, ¿qué pasó acá? Si pues estaba todo emocionado, creía en Cristo, pero resulta que no habían raíces. Resulta que su corazón es un corazón duro que no recibió la semilla. Versículo 7 vemos que tenemos a la persona distraída, ¿sí? Las espinas son las preocupaciones de la vida, trabajos, estudio, todos los deseos de lo que hay en este mundo, dinero, el engaño y la riqueza, los deseos de nuestros corazones, los anhelos, los sueños que tú tienes, los planes que tú tienes, como que son la prioridad, ¿no? O sea, no hay nada más sino lo que yo busco, lo que yo deseo. Y esto nos lleva a describir personas atraídos por las cosas que se ven bonitas, por las cosas que brillan en este mundo, anhelan una vida mejor, siempre se están actualizando, siempre se están preparando, porque sus ojos están puestos acá en lo que se ve, en lo terrenal, ¿no? Entonces se preocupan por tener dinero, por tener un buen empleo, pero están descuidando por lo que no se ve, las cosas eternas, ¿no? Y nunca están contentos con nada. Siempre hay como esa actitud de, no, yo quiero más, ¿no? Y nunca se sacian, ¿sí? Desafortunadamente hay muchas personas que se llaman cristianas, pero no viven en Cristo, no viven para Cristo, sino que viven para todos esos deseos y esos anhelos de su carne, y son su prioridad. Viven más para este mundo, están planeando sus próximas vacaciones, están planeando
eh, cómo ganar más dinero, están planeando cómo agrandar más su negocio, están intentando mejorar su vida, están intentando planear mejor las cosas, tener el control de su vida totalmente. Supuestamente nosotros tenemos el control de nuestras vidas. Estamos tratando y estamos más preocupados por dejarles una buena herencia a nuestros hijos en este mundo, en un mundo que va cayendo, ¿cierto? Entonces no están almacenando tesoros en el cielo, ni tampoco están ayudando a que otros lleguen allí. Ahora, aquí lo que debemos ver, hermanos, es que no están sacrificando las comodidades mundanas para suplir las necesidades de otros. No viven para el Señor. Todos sus objetivos y actividades son para disfrutar la vida en este mundo. Esa es su prioridad. Y yo sé que ustedes también han tenido a su lado hermanos así. Y por la iglesia pasan personas así. Nuevamente se trata de una persona que no ha tenido una respuesta genuina al Evangelio. Lo que es triste, pero puede ser revelador para algunos de nosotros, es que estos dos suelos, el terreno poco profundo y el terreno espinoso, ambos suelos son personas que están en la iglesia. Y es triste, ¿no? Pero hemos tenido a nuestro lado hermanos así. Y es posible que uno de ellos haya estado en la iglesia por poco tiempo, el otro puede haber estado en la iglesia por mucho tiempo. Y puede ser muy angustiante cuando los ves salir de la iglesia, cuando se van, ¿no? O cuando permanecen en la iglesia, pero los ves regresar a la vida del mundo. Entonces, una advertencia que vale la pena repetir es que los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas ahogarán esa semilla. Van a ahogar la vida que tenemos con el Señor, la relación que empezamos con el Señor. La van a ahogar. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado. Eso es una alerta. Eso es un mensaje del Señor para nosotros. Ahora bien, ¿los cristianos genuinos tropiezan de vez en cuando o caen en estas cosas? ¿Ustedes qué creen? ¿El creyente genuino puede caer en esto? ¿Cierto que sí? Nosotros como creyentes podemos caer en esto. Sí, eso puede pasar, pero el Señor siempre nos trae regreso. Ya no nos deleitamos más con eso. Entonces no te preocupes si tú caíste en profunda depresión o estás desanimado. Confía en el Señor. Derrama tu corazón ante el Señor, que Él te traerá de regreso. Amén. Sin embargo, tenemos que entender que la diferencia entre un nuevo nacimiento y una respuesta generada por el ser humano, pues son diferentes. Son diferentes. Cada vez que perdemos terreno en nuestra comunión con Dios es porque hemos perdido o hemos permitido más bien que las preocupaciones de este mundo ganen terreno. Las preocupaciones de este mundo. Cuidado, hermanos, con las preocupaciones de este mundo. Confiemos en el Señor. El Señor tiene todo bajo control hasta el más mínimo detalle. El más mínimo detalle. Todo lo que pasa en todos los sectores, en la sociedad, en el gobierno, en nuestras vidas, en nuestros hogares, el detalle más mínimo, el Señor tiene todo bajo control. Y nada pasa porque se le salió de las manos al Señor. No. En lugar de eso, empecemos a confiar en el Señor. En lugar de preocuparnos por las cosas de este mundo, preocupémonos por las promesas del Señor. Las promesas que el Señor te ha dado a ti. ¿A cuántos Dios les ha dado promesas? Levanten la mano a los que Dios les ha dado promesas. En lugar de preocuparte por los afanes de ese mundo, medita en esas promesas. Empecemos a tomar acciones para meditar en sus promesas, en su palabra. Jesús dijo, considerad los lirios del campo y cómo los viste el Señor. Los lirios del campo crecen donde el Señor los planta, ¿verdad? Ellos echan raíz donde están y el Señor los hace florecer. Los lirios.
Desafortunadamente muchas personas que se llaman cristianas no hacen esto, no están satisfechos con el lugar donde Dios los pone, no están satisfechos con lo que Dios está haciendo, el proceso que Dios está haciendo en el corazón. Entonces no nos gusta el trato del Señor, no nos gusta que el Señor nos lime, nos pruebe en el fuego, no nos gusta. Entonces no echamos raíces donde estamos. No confiamos en Dios, en que Dios proveerá lo que necesitamos. Y por ende no tenemos comunión con Él. ¿Por qué? Porque hemos llenado nuestras mentes y nuestros corazones con pensamientos y preocupaciones confusas, oscuras, que no vienen del Señor. Tu mente y tu corazón está lleno de las cosas del mundo. Y por eso es que no echa fruto esas semillas. Y tú dices, pero yo, ¿por qué? ¿Por qué mi vida no refleja frutos del Espíritu Santo? Desperdiciamos mucho tiempo haciéndole a Dios preguntas, cuestionando al Señor sin sentido, lo cuestionamos en lugar de confiar en Él y centrarnos en su servicio, servirle a Él. Estamos consternados porque no consiguen lo que queremos, no conseguimos lo que queremos, pero lo cierto es que nuestra mente y nuestro corazón están llenos del mundo. Ahora bien, ¿qué debe hacer esta persona? Cualquier buen jardinero, ¿qué hace con la maleza? Para sembrar, ¿qué hace con la maleza? ¿Qué debe hacer con la maleza, con los espinos que hay en un terreno? Mi esposa me hace allá así. Cortar, ¿cierto? Tienes que sacar de tu vida las cosas que compiten con Cristo, que ahogan la semilla. Tienes que cortar esa maleza. Si no la sacas, esa semilla no va a dar fruto. Recibir a Cristo es una experiencia única, pero vivir para Él es diario y es real. Tiene que ser real, hermano. No puede ser una emoción. No puede ser que tú me digas aquí amén y sales y vives otra cosa. La consagración es el acto de separar continuamente de mí todo, excepto aquellas cosas que Dios me ha asignado a hacer. Y eso es algo que tengo que hacer todos los días, hermanos. Versículo 8, la persona, que eso ya lo vimos. Versículo 8, la persona preparada, la buena tierra, aquí entramos a la buena tierra, ¿cierto? Y es lo que podríamos llamar la persona que está, el corazón, que está dispuesto, que está preparado, y Dios ha hecho una obra en ellos, Él los ha hecho receptivos a su palabra y como resultado a través de ellos se produce un fruto. Y ahora bien, ¿qué es esta fruta? ¿Cuál es la fruta que una semilla, que la semilla de la palabra puede dar? Bueno, el fruto es el fruto que da el Espíritu Santo, puede ser la obediencia, el amor al Señor, a Cristo. El fruto puede ser las personas que se conducen a Cristo, que siguen a Cristo, que obedecen al Señor. Y eso es una imagen del verdadero creyente. El verdadero creyente muestra frutos dignos de arrepentimiento. Una vida cambiada. Una vida que iba por un camino y dio giro, cambia su vida. Y es evidencia de la verdadera salvación. Pero deberíamos malinterpretar esto y decir, bueno, debes guiar a alguien al Señor para demostrar que tú eres salvo. No, tú no tienes que esparcir la semilla para demostrar al Señor nada. ¿Cierto que no? Y no debemos malinterpretar eso como cuántas personas se conducen al Señor. Entre más personas tú ganes para el Señor, mejor serás para el Señor. Tampoco. No siempre vemos los frutos de nuestro trabajo. No siempre vemos los resultados en la gente que se esparce, donde se siembra la semilla. ¿No? Puedes plantar semillas que otras personas cosechen. Aquí puede llegar personas donde, ¿no? Que otras personas esas personas recibieron la semilla en otro lugar. Y amén. ¿Cierto? O puedes cosechar lo que otra persona ha sembrado. Jesús le recordó esto a sus discípulos. En Juan 4:38, yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Entonces,
los resultados no tienen por qué ser los mismos que los de otras personas. Y aquí vemos que hay ciertos porcentajes diferentes, ¿no? Parte de la buena tierra rindió 30, otros 60 y parte de ellos 100 por 1. Pero todo era en buena tierra, ¿sí? Entonces, a veces podemos quedarnos demasiado atrapados con los números, ¿no? Muchas veces nosotros nos quedamos con esos números, entonces si la iglesia está llena, nos sentimos contentos y nos sentimos bien. Pero si la iglesia está vacía, entonces nos sentimos un poco achantados, ¿no? O tristes. El hecho, sin embargo, es que uno es suficiente. Y aquí recordamos cuando Jesús deja a las 99 para buscar a una oveja. Amén. Y aunque solo hubiera habido un alma que salvar, Jesús habría venido igualmente a morir por esa alma. El sembrador no es el que produce los resultados. El sembrador es simplemente aquel que difunde la buena noticia acerca de Cristo. Sembremos en nuestros hogares. Nosotros descuidamos mucho eso. En nuestros hijos, en nuestra pareja, a nuestro prójimo, a nuestro vecino. Versículo 9. Él decía, así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y como mencionamos, la próxima semana vamos a ver la explicación de esta parábola, pero hoy tenemos que centrarnos en el sembrador. Y tenemos que también centrarnos en la semilla. Y más aún, y más importante aún, en el corazón, en esa clase de suelo. Porque muchas veces nosotros venimos a recibir la palabra con un corazón no dispuesto. Porque nos toca. Porque queremos cumplirle al pastor. Pero no estamos viendo a la palabra con reverencia y respeto y viendo que lo que yo voy a recibir allá es palabra de Dios, que tiene poder, que puede transformar mi mente y puede cambiar mi vida. Si estás en Cristo, si tú has confiado en el Evangelio es el poder de Dios para salvar, es la semilla que produce vida y nuestro trabajo es compartir con otros. Nuevamente la pregunta, ¿eres un sembrador? Aquí ya podemos, ¿cierto? Aquí ya casi terminando la exposición de la palabra de hoy, ya podemos, el Espíritu Santo empieza a mostrarnos realmente si he sido un buen sembrador. También nos está mostrando qué clase de terreno muchas veces yo muestro ante el Señor al recibir una semilla, ¿cierto? Y para concluir yo quiero exponer estas 4 preguntas. Primera, ¿has recibido a Jesús? Segunda, ¿compartirás la buena noticia con otros? Y tercera, ¿confiarás en Dios independientemente de los resultados que tengas? Entonces, mis hermanos y hermanas de la comunidad de los Outer Banks, lo cierto es que si tú has venido delante de Dios en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados, de manera que ahora encuentras un deleite y un gozo en hacer la voluntad de tu Padre, en vez de hacer la voluntad que antes tú hacías, entonces tú eres parte de ese buen terreno. Está echando frutos, buenos frutos. Esa semilla está brotando buena raíz. Y en este pasaje nos habla de ese buen terreno y todo esto pasa únicamente por gracia y por medio de la fe. Evangelizar, mis hermanos, no es decir a las personas, como decía una vez un amigo mío que tuve una vez, le pregunté que cómo evangelizaba y que cómo evangelizaba él en el trabajo. Y él me decía que le decía a los amigos de él que él antes tenía un vacío en su corazón y que Jesús llenó ese vacío. Y yo ayer recordaba a ese amigo y él me decía, yo les digo eso, que yo antes tenía un vacío y que Jesús llenó mi vacío, llenó mi corazón. Pero
¿Qué vamos a hacer si nos encontramos a personas que nos dicen que él también tiene un vacío en su corazón, pero el yoga ya llena ese vacío? Hoy en día se practica mucho el yoga, ¿no? Entonces llenan ese vacío. Y la razón por la que nosotros estamos predicando el Evangelio no es porque la gente tenga un vacío en su corazón, hermanos. Y nosotros muchas veces evangelizamos mal y predicamos mal. No es porque la gente tenga un vacío en su corazón. Hay gente que son tan superficiales que ni siquiera saben que tienen un vacío. ¿Cierto? Es que son pecadores. Y nosotros simplemente apuntamos a un vacío en el corazón. No. Son pecadores y van camino al juicio de Dios. Evangelizar no es decirle a las personas, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, eso tampoco es evangelizar. Cuando Pablo quería decirle a los romanos cómo él predicaba el evangelio, él quería ir y decir que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Eso hacía Pablo a los romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y esa es la razón que nosotros venimos a anunciar lo que ya Dios hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, para salvar a pecadores. Eso es evangelizar, hermanos. Amén. Entonces, pongámonos en pie, por favor, ya para terminar. Y con esta alabanza vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser esos buenos sembradores también, a esparcir la semilla y a evangelizar y llevar el nombre de Cristo a cada corazón.